Bon dia, buenos días. Moltes gràcies per haver vingut. Avui la professora i catedràtica Ofelia Rey Castelao ens parlarà de les mujeres en les migracions ibèriques de l'edat moderna, un viaje incierto. És una de les conferències més de la càtedra Josep Fontana. La presentació de la professora Ofelia Rey la farà el professor Joaquim Albareda, de la UPF, i jo no tinc res més a dir. Sí, que ho estem gravant, si tot va bé doncs podran trobar la gravació a la pàgina web de la càtedra Josep Fontana i cedir-li el micro al professor Albareda. Gracias. Buen día. Gracias, Ofelia, por estar aquí. Per als que no coneixeu Ofelia Rey, que deu ser molt pocs, explicaré una mica la seva obra. Ofelia Rey Castelao es catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Santiago de Compostela. Cuenta con una impresionante producción historiográfica que transita desde temas de historia rural a la historia cultural y de las mentalidades, destacando numerosos artículos dedicados a la historia de las mujeres y a la historia de las migraciones. Ha dirigido, que yo sepa, por lo menos en torno a unas 25 tesis y está dirigiendo unas cuantas más. Ha publicado muchísimo y solo voy a citar algunos libros. Entre ellos destacan Los mitos del apóstol Santiago, otro libro junto con Serrana Rial García, Historia de las mujeres en Galicia, siglos XVI al XIX. Editora junto con Rubén Castro y Camilo Fernández del libro La vida inquieta, conflictos sociales de la edad moderna, junto con el profesor Eiras Roel, Los gallegos y América. Autora de Libros y lecturas en Galicia, siglos XVI-XIX, editora junto con Gloria Franco e Inmaculada Arias de Saavedra del Telar de la Vida, Tramas y urdimbres de lo cotidiano, maneras de vivir en la España moderna, y autora recientemente del libro El vuelo corto, Mujeres y migraciones en la edad moderna, Premio Nacional de Historia de España 2022. Un libro muy importante que persigue el objetivo de analizar la relación de las mujeres con la movilidad y las migraciones durante la edad moderna en España. Es decir, movilidad intrarrural, por una parte, por razones de matrimonio o trabajo, migración campo-ciudad, que conllevó una enorme presencia de mujeres viudas y solteras en las ciudades buscando trabajo, o migraciones más lejanas a causa del desplazamiento de sus familias, o finalmente a América. También analiza la otra cara de la moneda, las mujeres que se quedan en casa y que habiendo emigrado sus maridos asumieron un rol económico fundamental en su familia que incluía el trabajo rural o artesanal, un trabajo caracterizado por la pluriactividad y soportando una enorme carga de trabajo y de explotación. Aunque la parte positiva era su creciente autonomía y empoderamiento, muchas mujeres acababan endeudadas y empobrecidas y tenían que defenderse ante los tribunales. Se trata de un trabajo fundamental sobre las mujeres comunes, las mujeres de los estratos bajos de la sociedad, las grandes ignoradas por la historiografía. Y por eso la hemos invitado y amablemente ha aceptado a hablarnos hoy de mujeres en las migraciones ibéricas de la edad moderna, un viaje incierto. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a quienes me han invitado. Yo había estado en esta universidad en otras circunstancias, pero ahora estas son mucho más gratas y por lo tanto mi agradecimiento es muy grande a mi compañero Joaquín Albareda, al que conozco desde hace muchísimo tiempo y nos une una cordial relación, y a la institución que me hayan invitado para estar aquí hablando de un tema que me gusta tanto, ¿no? Por lo tanto, gracias por esta presentación que ha sintetizado muy bien el espíritu de este último libro mío, que es el que más trabajo me ha costado, aunque no lo considero el libro de mi vida, porque en realidad todos somos productos de muchísimas de nuestras publicaciones y las mías están todas enlazadas entre sí. Y cuando hablo de este tema suelo hacer referencia a cuestiones de la actualidad y a cuestiones de tipo personal, porque este libro a lo mejor yo tenía que haberlo escrito mucho antes. Yo empecé a trabajar sobre inmigraciones en los años 80, y como casi todo el mundo, porque había mucho dinero de por medio de cara a las celebraciones del centenario, pero todo el mundo tenía la mirada puesta en América. Entonces el profesor Eiras Roel y yo coordinamos en el año 93 un macro congreso en Santiago sobre las migraciones intraeuropeas,
a partir del convencimiento de que la migración a América no dejaba de ser la parte final de un proceso anterior mucho más relevante y que estaba totalmente sin estudiar. Entonces, yo en aquellos momentos estaba trabajando en las migraciones en general. Y fue cuando fui consciente, no es que no lo fuera antes, pero sí que fui consciente de que había un filón documental a observar para percibir la participación de las mujeres en las migraciones de los dos lados. Por un lado, aquellas que se iban, que eran muchas más de lo que la gente pensaba, y las que se quedaban y que asumían un rol que hasta ese momento no estaba más que, digamos que, comentado por los observadores, por ejemplo, del siglo XVIII, que insistían muchísimo en la carga de trabajo que soportaban las mujeres, fundamentalmente del norte peninsular, en ausencia de los maridos, pero fuera de eso no había otra cosa. O que la literatura del siglo XIX, por ejemplo, nuestra Rosalía de Castro había hecho ya hincapié en ese tipo de cuestiones, pero sin ir más allá, ¿no? Decía, ¿hay un elemento personal? Bueno, porque cuando yo trabajaba sobre esto, es casi imposible no, por parte de una persona que nace en Galicia, no revertir la experiencia personal a lo que se ve en la documentación, ¿no? Cuando yo leía insistentemente que las migraciones eran fundamentalmente masculinas, sin desmentir esto, yo recuerdo que en mi escuela había niñas que eran las madres, las que se habían ido antes que los maridos, sobre todo a Venezuela. ¿Se iban las madres para qué? Bueno, abrían, por ejemplo, un kiosco de prensa o trabajaban en una portería y luego reclamaban al marido. Entonces, no era el proceso como normalmente decíamos. En segundo lugar, otra experiencia personal que tengo en una fotografía que no me atreví a traer, en una fotografía mía de la escuela del año 66, las dos únicas niñas que vivían con sus padres éramos mi hermana y yo. El resto, todos los padres y madres estaban emigrados. Pero la niña, que es una fotografía de un Belén viviente, la niña que hace de San José, su madre estaba en Alemania y era hija de soltera. En Galicia esto no significaba nada, la ilegitimidad no estaba mal vista. Al contrario, era aquello de, pobriña, tiene 30 años, no se ha casado, mejor que tenga un niño para que la cuide. Esto era una derivada de la migración. A falta de hombres, llegada a una edad, entonces era un compendio de experiencias. Claro, yo tengo la mitad de mi familia en Argentina, la otra mitad en Cuba, tengo familia en Chile, Estados Unidos y ya ni sé en cuántos países, ¿no? Entonces, la percepción de que en mi familia había mujeres migrantes, que las mujeres que se quedaron solas, mujeres que no recibían dinero de ningún tipo de la inmigración, como era lo normal, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, en segundo lugar, las cosas que estamos viendo en la prensa constantemente, que a mí me sacan de mis casillas directamente, voy a hablar de forma coloquial, ¿no? Porque insisto en ello, la prensa cada día nos enseña las llegadas de pateras y cayucos llenas de hombres, 5 mujeres y 3 menores, vaya novedad. Por los aeropuertos nuestros están llegando cada día cientos de mujeres de Sudamérica, de África, para trabajar en nuestras casas y nadie las ve. Entonces, aquí estamos invirtiendo la lógica de las migraciones, que es de lo que vamos a hablar ahora, porque mayoritariamente han sido las mujeres las que migraron, mayoritariamente, en la edad moderna también. Lo que pasa es que primero pasaban más desapercibidas y en segundo lugar, la famosa ley, la quinta ley de Ravenstein, el famoso geógrafo alemán que en los años 80 del siglo XIX definió las leyes de las migraciones y se cumplen a rajatabla y se seguirán cumpliendo. La quinta dice: las mujeres migran mucho más que los hombres, pero lo hacen a distancias más cortas. Lo que pasa es que hoy en día una distancia corta ha cambiado mucho. Nosotros podemos ponernos ahora en Santiago de Chile en 14 horas, ¿no? Y eso es una distancia corta. Es decir, lo que ha cambiado es el concepto, como ha cambiado los medios de comunicación. Pero, como luego diré, en la edad moderna también había esto, que habrá que discutir qué es una migración de corta distancia, ¿no? Y la otra cosa que en la prensa salió en los últimos días, de cada vez que salen los resultados anuales del Instituto Nacional de Estadística, la prensa cae en la cuenta de que hay unas bases de datos muy interesantes. Dice, las ciudades españolas tienen muchas más mujeres que hombres. Vaya novedad, desde siempre, porque han sido receptáculos de migraciones femeninas de corta distancia, entonces es una constante. Lo que pasa es que en historia tratar de encajar dos cosas es muy difícil, por eso yo le dediqué tantísimo tiempo a esta obra, que el Premio Nacional no lo agradezco tanto por mí como por el tema, porque la editorial sea una universidad pública y que por tanto no es un libro de gran tirada y que no está llamado a ser, digamos, que parte de las estanterías de un público mayoritario. Yo lo que querría con esto es que territorios que todavía necesitan ser investigados, que lo sean. Yo lo que he aportado es un modelo y sobre todo, a lo que decía, las dos grandes dificultades. Encajar a las mujeres en las grandes teorías de las migraciones, que ha sido
el reto más grande que yo tuve desde que me metí a decidir analizarlas, que no fue iniciativa mía, fue el Instituto Cartier de Suiza, un instituto de demografía, no tiene nada que ver con el joyero, que me invitaron el año 2012 a escribir una monografía sobre las migraciones europeas. Pero vamos a ver, esto sería un atrevimiento porque sabemos 4 cosas, de Noruega a Suecia, algo de Holanda, un poquito de Italia, etcétera, etcétera. Y me dijeron, no, pero me quedo con la idea. Y había hecho un ensayo a partir de, luego, la teoría que decidí adoptar, que es la que comentaré muy brevemente. Por tanto, primer reto, adaptar las grandes teorías de las migraciones que llevan ahí, y ya no me refiero a las de Ravenstein, sino sobre todo las que se desarrollaron en los años 70, que son casi todas de carácter económico, las zonas de atracción, las zonas de expulsión, y luego que se fueron modulando para ir metiendo el elemento humano. Es decir, claro, porque solamente pura estadística, zonas que atraen, zonas que expulsan, eso no se cumple más que en una parte de la migración y en el resto no. Como las tipologías. Bueno, había que tipificarlo todo, que si corta distancia, media distancia, larga distancia, temporeros, no temporeros, definitivos. Cuando caímos en la cuenta, por ejemplo, del error que cometíamos sistemáticamente clasificando las migraciones definitivas, que eran aquellas que no tenían retorno, pero es que eran definitivas muchísimas de ellas porque la gente se había muerto en una migración que consideraban temporal. Bueno, pues las tipologías se nos han desmoronado, afortunadamente, y se han ido metiendo elementos de carácter más humano. Por ejemplo, contemplando la semilibertad, que era un concepto que estaba ahí, el libre y no libre, el esclavo y el libre, pero luego está un concepto ambiguo, que es el de la semilibertad, que era el que afectaba a tantísima gente. Yo tenía que meter a las mujeres ahí, porque ninguna de las grandes teorías funciona para ellas, como vamos a ver, y he tenido que adaptar otras que no es que no estuvieran en el mercado editorial, porque alguna estaba, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor estaban difusas. Y la segunda gran cuestión es la documentación. Claro, el reto mayor aquí es de dónde obtener fuentes cuando hablamos sistemáticamente, y a mí eso es algo que también a estas alturas me desconcierta que se siga hablando de invisibilidad de las mujeres en la documentación, porque eso está claro que lo dice alguien que no fue a los archivos, ¿no? Porque, como yo digo en broma a mis alumnos, que yo sepa, nacían más niñas que niños y por lo tanto tenemos más partidas de nacimiento de mujeres que de hombres, eso para empezar. Entonces, y en los censos, que yo sepa, están ellas y ellos igual, en las fuentes fiscales lo mismito, lo que pasa es que de otra manera. ¿En dónde está la dificultad de estudiar a las mujeres? Bueno, pues la misma de hoy, una mujer que sea mayor de edad, estamos hablando de la edad moderna, que salga de su aldea o de su pueblo para ir de criada a cualquier sitio. Para ir de criada no se va a firmar un contrato. Si mientras está de criada no tiene ningún incidente, es decir, no hay un intento de abuso de su amo o ella no roba en la casa y por lo tanto no va nunca a la justicia. Con lo que gana será imposible que vaya a un notario a registrar nada porque no va a dar para eso. Si no se enferma y no va a un hospital, si no tiene un niño ilegítimo y va a entregarlo a la inclusa, puede estar yendo y viniendo a su casa y no nos enteramos. Y sucede en parte hoy en día. O sea, aterrizan las ecuatorianas aquí en el aeropuerto del Prat, van a trabajar a las casas y en muchísimos casos ni siquiera las vemos, ¿no? Bueno, pues ese era el segundo reto que yo tenía que resolver. La primera cuestión, la cuestión lo voy a decir muy brevemente. Las leyes de las migraciones se basan fundamentalmente en los hombres. Y es verdad que las grandes mecánicas de las migraciones funcionan para ambos, pero no de forma igual. Las famosas leyes de Ravenstein funcionan sistemáticamente. Bueno, hay una que ahora para ciertos países funciona menos, que es el imperativo militar, es decir, el servicio militar ha sido uno de los grandes elementos de las migraciones, las levas en la Edad Moderna, pero sobre todo a partir de que en los países liberales se impuso el servicio militar obligatorio. Hoy en día, por ejemplo, estudiando la emigración española a América del siglo XIX, no hay manera de saber cuál es el porcentaje de la puramente económica y de la puramente que se van como prófugos, luego retornan al cabo de 4 o 5 años. ¿En dónde está la clave? Bueno, la inmensa cantidad de chicos que se iban con 14 años. Claro, es que se tenían que ir con 14 años, a poder ser antes de que los tallaran. No es migración económica necesariamente. No es migración económica necesariamente. Ese imperativo, claro, en el caso de las mujeres no funcionaba. Pero había otros, ¿no? Y, por ejemplo, la cuestión que yo no acabo de arriesgarme a hacer una afirmación
total, pero que sí es verdad que ellas se retraían más por cuestiones de carácter, entre comillas, sentimental, es decir, la carga familiar. Por ejemplo, y ya con esto adelanto, nosotros no tenemos en cuenta que en la Edad Moderna, en un porcentaje elevado de las casas, hay personas con invalidez o física o psíquica. Y las cuidadoras naturales son ellas. Hay muy pocos cálculos. María José Pérez Álvarez lo estudió para las montañas de León porque a través de los testamentos observó que muchos padres y madres mejoraban a una hija para que se quedasen en casa porque tenían a una persona con una deficiencia grave. No estoy refiriéndome a lo que llamaban dementes, sino personas con, puede ser simplemente pues, un problema físico que en la Edad Moderna romperse un brazo podía acabar de muy mala manera, ¿no? Entonces, ella calcula en torno al 10-12% de las casas había ese problema. Bueno, pues eso, que sepamos, no retrajo a los hombres para emigrar. En cambio, sí retrajo a algunas mujeres porque estaban limitadas por esto, que no es exactamente sentimental, es una carga social familiar que hay que abordar, ¿no? Bien, de las bases teóricas. Yo me quedo fundamentalmente con la aportación gigantesca de Jean y Leo Lucassen. Curiosamente, hace muy poco tiempo acaba de salir el libro de homenaje a ambos, sobre todo a Jean Lucassen. Esta obra, Migration History, fue traducida a todos los idiomas y es una obra que contiene, y ahora lo diré, los elementos que voy a ir repasando para ver si funcionan o no para las mujeres. Y luego esta obra de Klaus Bade, que en realidad, aunque yo la cito siempre, leyéndola es una síntesis de la publicación que Eiras y yo hicimos sobre las migraciones europeas. Pero bueno, hizo una buena síntesis, ¿no? Entonces, ahí es verdad que no habla nada de las mujeres, pero a mí me da igual. El contexto que explica a mí me vale para explicar lo que sucedió con las mujeres, ¿no? Y, aunque no recogí aquí en ninguna viñeta, las ideas dispersas al principio, pero luego consolidadas en un par de artículos de dos pioneras del estudio de esto, que son la noruega Solveig Sonjer y la francesa Antoinette Fauchon, que ya a fines de los 80 y principios de los 90, una estudiando el caso noruego, que es interesantísimo, y la otra estudiando la ciudad de Rennes, establecieron una serie de principios que ellas observaban en un sitio y en el otro sobre el comportamiento de las mujeres, pero única y exclusivamente en la relación campo-ciudad, que es la más clásica, que es la que se supone siempre. Antes señalaba el profesor Alvareda, y es verdad que yo le dediqué una parte muy importante del libro a las migraciones rural-rural, que es como si no existieran. Y lejos de no existir, vaya, si eran importantes y para las mujeres fueron trascendentales. Es verdad que son las más difíciles de estudiar. Bueno, las dos historiadoras establecieron unos principios muy básicos del comportamiento de las mujeres con respecto a las migraciones campo-ciudad. Básicamente, las mujeres emigran a las ciudades y las llenan, por eso son siempre mayoritarias, por lo que ellas llamaban la emigración de la vergüenza, es decir, aquellas chicas que, embarazadas de un hijo ilegítimo, iban a la ciudad, el niño lo tenían allí, luego volvían al campo, o en el anonimato que daba la ciudad, se casaban con un artesano, más o menos de su mismo nivel, se quedaban en la ciudad o no, ojo, porque siempre se piensa que los matrimonios que se contraían en las ciudades significaban la residencia allí. Está demostrado, incluso también para algunos casos en la península, que más del 30% de los matrimonios que se contraían en las ciudades acababan en el campo, porque en el campo siempre había algo que comer y en la ciudad no era tan seguro. Francia esto ya lo ha demostrado hasta la saciedad, y entonces se casaban ahí, y luego las chicas que, habiendo tenido un hijo ilegítimo, lo convierten en su forma de vida. Es decir, se contratan como nodrizas y, por tanto, habían encontrado una finalidad. Yo recuerdo una anécdota por la cual yo no quise nunca estudiar migraciones contemporáneas. Estando en un archivo de un pequeño municipio de mi propia, del valle de donde yo soy, que es uno de los más migrantes de toda Galicia, me encontré un pasaporte de finales del siglo XIX, una chica de 26 años que se iba embarazada de un hijo ilegítimo a Buenos Aires. Llevaba en la mano un contrato para trabajar como nodriza en Buenos Aires y viajaba sola. Entonces, en esta migración de la vergüenza hay una parte de la conversión de la ilegitimidad en una forma de vida, ¿no? Luego hablaré de las nodrizas casadas, porque no solamente migraban mujeres solteras, sino muchísimas mujeres casadas. En segundo lugar, la migración del pan, es decir, aquellas mujeres que van a las ciudades fundamentalmente para reunir un dinero con el que mejorar su situación con respecto a la herencia y poder casarse.
Esta es la migración más típica, la que conocemos todos y que se va directa casi siempre al servicio doméstico. Luego matizaré esto, que también es otro tópico que hay que desmantelar relativamente. Luego lo que ellas llamaron la migración de la miseria, que es la migración de mujeres viejas, directamente. La vejez en la aldea no es nada fácil de sobrellevar, porque digamos que el mundo rural tenía su propio sistema de asistencia, pero un sistema de asistencia que está limitado por las propias incapacidades económicas de los pueblos rurales, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la Corona de Castilla vamos al catastro de la Ensenada, hay esos pobres de solemnidad que infaliblemente nos vayamos al pueblo que nos vayamos, resulta el 1%. Es lo que la comunidad podía sostener. Es nuestro pobre. Naturalmente, el pobre de fuera, ese no. Es nuestro pobre, que normalmente es una mujer, ¿no? Y que incluso en algunos espacios, como es el de Galicia, se reconoce dónde vivían, porque se le han ser pequeñas casitas en el borde de los comunales. Esto también la literatura inglesa del siglo XVIII lo explica muy bien, lo que en Galicia llamamos caseteiras, ¿no? Y que cuando vamos a ver sus apellidos muchas veces eran antiguas expósitas, ¿no? Y la aldea la sostiene. Pero luego hay otras que son mujeres que han recibido una pequeña herencia, pero con eso no se vive. Y se han quedado a veces impedidas para trabajar y desde luego ya no tienen edad para trabajar en el servicio doméstico. ¿Por qué van a las ciudades? En búsqueda del sistema asistencial. Y sobre todo el consentimiento que todo el concejo había y todo ayuntamiento de que pudiesen mendigar. O sea, no mendigaba cualquiera, tenías que tener una especie de pequeño documento que hacía el párroco o quien fuera de que podías mendigar porque estabas en extrema pobreza. Entonces, la mendicidad arrastraba a muchas mujeres muy mayores a la ciudad. Y eso no se tenía en cuenta como migración y vaya, es migración, migración sin posible retorno, ¿no? Entonces, esas dos las leyes, estos comportamientos que ellas mencionaban, incluían el otro tipo, que es lo que llamaban ellas cake mobility o movilidad del bizcocho, es decir, aquellas mujeres de la burguesía y tal, que también son migrantes, pero que no las tenemos en cuenta porque no es migración económica, pero hacen un desplazamiento, ¿no? Reuniendo las leyes de Ramenstein con las otras, y con las de Lucassen y estas otras, yo llegué a la conclusión fundamentalmente de que tenía que adoptar elementos puente que son la clave para comprender la situación de las mujeres, tanto de las que se iban, que es en las que voy a hacer yo hincapié, como las que se quedaban, ¿no? Fundamentalmente el concepto puente que introdujeron los Lucassen, que es el concepto de toma de decisión. Bueno, en la migración, la relación de la persona, hombre o mujer, con la migración está en la capacidad de tomar la decisión. Y la toma de decisión en casos de migraciones siempre es en condiciones de estrés. Y esto lo subrayo porque ha habido una tendencia general a estudiar las migraciones en los lugares de llegada. No, hay que estudiarlo en los lugares de partida, siempre. Es decir, ¿en qué condiciones se va una persona? Que parten de la propia familia, la casa, la comunidad y luego, digamos que incluso el Estado, ¿no? Al fin y al cabo, una migración es un fracaso. Es decir, la contradicción de la permanencia, porque en teoría la familia en sí misma tendría que conservar a todos sus miembros, ¿no? Y saber poder alimentarlos. Bueno, naturalmente es imposible y la salida naturalmente es la movilidad. En primer lugar, la migración, que son dos categorías un poco diferentes, yo lo cuestiono más, que haya cada vez más que haya una diferencia, pero es eso lo que te pone en el disparadero de tener que irte o no. Entonces, los hermanos Lucassen hicieron un experimento que luego yo humildemente desarrollé, que es tratar de poner en una balanza todo aquello que te condiciona para irte, es decir, lo que te presiona para irte, y todo lo que condiciona para quedarte. Entonces, viendo las dos cosas, yo he ido con la documentación poniendo en un plato de la balanza lo que se refería a ellos y lo que se refería a ellas. Entonces, primer elemento, la relación de la persona con la permanencia. La sedentariedad o permanencia hay que estudiarla al mismo tiempo que la movilidad y la migración, si no podemos caer en el problema de desvirtuar y sobredimensionar la movilidad. Claro. Los métodos que se utilizaban por parte de la demografía histórica de cuño francés, casi todos son muy buenos para medir la permanencia, pero fatales para medir la movilidad, ¿no? Ahí hay un problema ideológico. Francia, que es un país de inmigración de siempre,
valora como un principio que cada francés se muere en la cama donde nació, nada más falso, ¿no? Pero es esa idea del pueblo, de la aldea, de la ciudad, que no se corresponde con la realidad. Pero es verdad que la historiografía de los años 70, sobre todo la de demografía, tomó los métodos franceses y les pasaban los migrantes por delante y no los veíamos, lo cual me incluye. Recuerdo que en el manual famoso de demografía histórica de Louis Henry, que se utilizó por parte de todo el mundo y que es maravilloso, porque la reconstrucción de familias permitió, en lo que se refiere a las mujeres, prácticamente desmentirlo todo, ¿no? Sobre todo cuando se empezaron a hacer reconstrucciones de familias en el norte y se descubrió, ya en los años 70, que las mujeres se casaban en torno a 29, 30 años, cuando era el tópico del matrimonio temprano, que por otra parte no tenía lógica, pero había que demostrarlo. Eso fue un hallazgo trascendental, que en el País Vasco, desde el País Vasco hasta el norte de Portugal, las mujeres se casaban muy tarde, las resituaba completamente con respecto al trabajo, con respecto a su propia autonomía, con respecto a su familia y sus propias capacidades, ¿no? Era impensable pensar que estas mujeres estuvieran en casa del padre haciendo labores, porque carecía de toda lógica. Claro, vamos a Andalucía y las chicas se casaban entre 19 y 20 años. Tenemos un modelo de comportamiento totalmente diferente, que no significa que no migraran, ¿no? Pero su incorporación al matrimonio es mucho más temprano, luego tenían muchísimos más hijos, con lo cual la demografía histórica, bueno, hizo maravillas. Ahora bien, recuerdo perfectamente la discusión que yo tuve con un colega, porque Louis Henry declaraba que, bueno, las mujeres en la edad moderna, cosa que se demostró, normalmente tenían un hijo cada 33 meses, nada de eso de cada 12, ni muchísimo menos, entre otras cosas porque eso no había cuerpo que lo resistiera, pero a Louis Henry descartaba todos aquellos intervalos entre dos nacimientos que superaran los 60 meses. Decía, bueno, esto ya es que es una anomalía, tiene que ser un problema de la fuente, ¿no? Que no nos dimos cuenta en ningún momento hasta que yo un día le dije a un compañero mío, un gran demógrafo, José Manuel Pérez García, le dije, estamos equivocados de medio a medio. El marido está fuera, está en Cádiz, vuelve al cabo de 3 años, tienen un niño y se vuelve a ir a Cádiz. Y esto lo encontré en un médico de Vigo de 1842 que lo expone. Y bueno, ¿dónde está el problema de la baja natalidad aquí en el norte de Portugal? En que los maridos se van. Y entonces, en condiciones de, digamos, de fidelidad absoluta, que tampoco existía, era eso, ¿vale? Entonces, la demografía histórica nos enseñó muchas cosas, pero se nos escapaba el movimiento, ¿no? Y ahora vamos a, bueno, aquí son referencias bibliográficas que me las salto. Las fuentes. Al hablar de mujeres, esto es un sin vivir, porque precisamente lo que a mí me costó más trabajo fue tratar de no distorsionar, e insisto sobre ello, porque si, claro, si todo lo convierto en fuente, acabaré convirtiendo todo en movimiento, y tampoco es eso, ¿no? Naturalmente, yo nunca podré responder a una pregunta que me ha hecho todo el mundo. Con respecto a los hombres, ¿cuántas mujeres? Bueno, eso sí que es ya avanzo, que es imposible. Es imposible. Bueno, los archivos parroquiales, que son la joya de la corona de la documentación de la Edad Moderna, porque es masiva, y además a la Iglesia le daba igual que fueran hombres y mujeres, al contrario, de lo que contabilizaban eran almas, son magníficas para estudiar la migración masculina, pero no así para la femenina. Por una razón muy sencilla. Por ejemplo, todos los hombres que se casaban y habían estado fuera y volvían a sus pueblos o a sus ciudades, tenían que certificar que no se habían casado para evitar la bigamia, o bien que no habían comprometido su palabra, que eso podía ser que, pues yo qué sé, que a un vasco que había ido a Cádiz, pues alguien estuviese poniendo una demanda por palabra de matrimonio en Cádiz y luego estuviese casándose en el País Vasco y acabase todo en el juzgado, lo primero y lo segundo, ¿no? Bien, la Iglesia nunca desconfió de las mujeres, con lo cual, por mucho que estuviesen fuera, y en el caso, por ejemplo, de Galicia, la provincia de Lugo, ¿no? Que es el mayor semillero de criadas de Madrid hasta el siglo XX, ¿no? A mediados del siglo XIX, en Madrid había cerca de 9.000 criadas lucenses. 9.000, es una barbaridad. Volvían a sus pueblos y nadie le preguntaba si se habían casado fuera. No había una prevención contra las mujeres este respeto, con lo cual nos deja sin una fuente. En segundo lugar, tampoco se les exigían expedientes de soltería. O sea, no tenían que certificar absolutamente nada. No se desconfía de las mujeres. Cuando se establecieron los pasaportes, en Portugal, por ejemplo, que para nosotros eran esenciales, porque son los primeros pasaportes de Europa a partir de 1761, si no recuerdo mal, se pensaron en los hombres que cruzaban la frontera.
pero non las mujeres. Los hombres que cruzaban las fronteras podían ser prófugos, que llegaran de Galicia o de Extremadura, o podían ser delincuentes, o simplemente gente que huía de la fiscalidad. De las mujeres no se pensaba ni que fueran delincuentes, ni que fueran prófugos, ni que estuvieran. Entonces pasaban, y además los pasaportes solo se hacían para aquellos que iban a estar más de 15 días. Muchísimas mujeres cruzaban la frontera, en toda la frontera portuguesa, sobre todo en el norte, que es la frontera más permeable, para ir a trabajar ao Porto, una gallega, con 15 días te sobraba, pero nadie les hacía un pasaporte. Con lo cual, cuando vamos a ver los registros de hospitales de Viana do Castelo, Porto, etcétera, que son kilómetros, ojo, ahí están gallegas trabajando en el servicio doméstico. Lamentablemente, Lisboa, como es bien sabido, se destruyeron los archivos lisboetas anteriores a 1755, no se conserva nada de nada, por culpa del terremoto, pero cuando vamos a los hospitales, ahí hay gallegas, y por alguna parte llegaron, como hay andaluzas, etcétera, etcétera, y a la inversa, ¿no? Entonces, la documentación, lo que hay que hacer es obtener fragmentos y que los fragmentos sean lo más representativos posibles. Para mí ha sido clave los procesos judiciales, porque en la monarquía hispánica se pleiteaba por todo, y por todo, entre otras cosas porque para las mujeres, y esto lo subrayo, la justicia es gratuita. Entonces, por lo menos en la corona de Castilla, no tenía nada que pagar, ¿no? Bastaba con decir que eras huérfana, y claro, huérfana, podía 70 años huérfana. Es una ficción legal, pero es verdad, que lo más probable es que estuvieran huérfanas, ¿no? Viuda y pobre, oye, que pones condesa de no sé qué, pero mientras no herede soy pobre, es verdad, entonces es verdad que es gratuita. Y esto es muy importante subrayarlo, y la importancia de la justicia de oficio, ¿no? Por tanto, los procesos judiciales para mí han sido clave, sobre todo para los movimientos rural-rural. El marco legal, la legislación. Bueno, la lectura monolítica de que el marco legal era perjudicial a las mujeres, bueno, si fuera así, primero no estaríamos aquí vivas, y en segundo lugar es que de la ley a lo mejor no hay que ir a la letra y hay que leer lo que la ley no dice. Si las imprevisiones de la ley, que son monumentales, ¿no? Las lagunas. Y luego, cosas que han pasado desapercibidas, porque a lo mejor en una sola línea, y sobre todo la monarquía hispánica lo había previsto todo. En 1505, las famosas leyes de Toro ya tienen una cláusula prevista para la inmigración masculina. Claro, América está siendo un problema ya. Luego, a los pocos años, tiene Portugal la misma cláusula y 100 años después la va a establecer Francia. Pero pasa desapercibida. Y es que todo hombre que se fuese de casa, que no habla de América, se fuese de casa, tenía que dejarle, si quería irse, un permiso a su mujer para sustituirlo en todo. Esto es cláusula fundamental, ¿no? Que el marido no le dejaba el permiso escrito, no pasaba nada, bastaba con que 3 vecinos certificaban que este hombre se hubiera ido, ¿no? Y ya bastaba, y ellos automáticamente adquirían plena potestad para hacer lo que quisieran. Cuando ellos volvían y no estaban de acuerdo con lo que ellas hacían, tenían que ir a pleito necesariamente, no podían decir, esto no está bien hecho, no. Entonces, ¿la indefensión es del hombre? No, la justicia fijaba lo que se llamaba un defensor del ausente, que era fundamental. Y todas estas figuras aparecen en la documentación que yo he visto, ¿no? Naturalmente, descripciones y libros de viajes, las memorias de los observadores contemporáneos y muchísimos informes, y la prensa periódica. La prensa periódica la utilizó Carmen Sarasúa, por ejemplo, para ver la oferta de trabajo en Madrid de criadas y de criados, pero fueron fundamentales, ¿no? Bueno, yendo a las famosas leyes del irse y quedarse. Obviamente, uno de los elementos que afectaban a hombres y mujeres era el sistema de herencia. En el caso de las mujeres, ver cómo actúa sobre ellas la herencia a la hora de la migración propia y de la migración de quienes viven en sus casas es sumamente interesante, porque hay que hacer un verdadero juego no de suposición, que no es eso, sino de hacer un cálculo a partir de los sistemas de herencia que conocemos, ¿no? En el norte es en donde predomina la herencia desigual, que no de hijo único, que eso no ha existido nunca, porque eso es imposible, porque a los hijos hay que dejarles siempre algo, ¿no? Pero la capacidad de los padres para elegir a un hombre o a una mujer, porque el derecho de primogenitura será el que primero nazca, y que yo sepa, en el 55% de las ocasiones lo primero que nace es una niña.
Entonces, ahí hay que tirar de la demografía para tener eso en cuenta. Tenemos el caso de la Galicia Occidental, que es idéntica al norte de Portugal, heredan fundamentalmente las mujeres. El 80% de las herencias revierte en mujeres. ¿Por qué? Porque hay una inmigración masiva de hombres y, por lo tanto, los padres se prevén esa situación. Hay que seguir trabajando en la explotación agrícola o pesquera o artesanal y alguien te tiene que cuidar, que al final es lo que piensan los padres, ¿no? Entonces, la herencia recae en mujeres. Claro, las mujeres herederas serán las que estén más sujetas a la casa. Pero ¿qué pasa con las hijas segundas? Esas son indefectiblemente las que van a tener que irse de casa en un momento dado a reunir un dinero que refuerce lo que van a recibir de la herencia, que es una parte pequeña. Entonces, ahí tenemos, por una parte, un potencial de permanencia, pero luego otro potencial que iguala a hombres y a mujeres, y es que los cadetes son cadetes, da igual que sean hombres o mujeres. Van a tener que ir a reforzar lo que van a recibir, que va a ser poco, ¿no? Entonces, en la zona igualitaria de la igualdad pura y dura, que es la de la mayor parte de la Corona de Aragón y la parte de la Corona de Castilla, sobre todo en la parte meridional, en la Mancha, que son casas de jornaleros. Bueno, irte o quedarte era realmente indiferente. ¿Qué ibas a heredar? Pues una casa de adobe, porque tierra no ibas a heredar. Entonces, hay un principio de permanencia que al vivir del salario. Ahora bien, antes decía, ellas se casaban muy jovencitas, pero vaya si se iban a las ciudades o a pueblos grandes. Las andaluzas, a partir de los 12 años y hasta los 18, 19, emigran también, ¿no? Y claro que emigran, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un elemento. Los sistemas de herencia afectan muchísimo, esto no es ninguna novedad, pero ojo, una cosa muy importante, el potencial cambio de lugar en la herencia. Pongamos que una segundona, es decir, una chica de una casa en donde hay un heredero prioritario y ve el heredero decide que emigra. Porque siempre tenemos en presente que los hombres emigraban por razones económicas. Bueno, si nos hemos hartado de hablar de que los matrimonios eran concertados por los padres, María José de la Pascua, lamentablemente fallecida, encontró un sinfín de casos en los tribunales de Cádiz de hombres huidos de matrimonios impuestos. Estoy hablando de campesinos, del norte, que no estaban de acuerdo con la decisión de sus padres. Yo me voy a América y os queda la herencia y os queda el matrimonio concertado. Algo que yo ahora cada vez me convenzo más de que muchas mujeres que se fueron por la misma razón, ¿no? Otro elemento que quiero introducir. Las solteras mayores de edad son autónomas plenamente. Sin embargo, en todo el norte nos encontramos muchísimas escrituras de emancipación en los escribanos, que no hace falta que sean en el notario, podía ser ante testigos. Una escritura de emancipación dice simplemente que una joven menor de edad podía irse de casa a trabajar y lo que hacen los padres en esa escritura es reconocerles primero el derecho que tienen a irse, que te vas, segundo, que el dinero que van a ganar es de ellas, no de los padres, y prevén que ningún hermano pudiera entender que eso forma parte de la herencia. Esas escrituras son fundamentales, porque claro, eso no va a ir luego al montante de la herencia, no forma parte de su dote, es de ellas. Entonces son elementos de la herencia que nosotros no hemos tenido en cuenta y que son fundamentales. En segundo lugar, la escasez de renta agraria. Otro que no estoy descubriendo absolutamente nada, obviamente. El norte, que va a ser lo que más emigre, todo el norte, lo hará no por miseria, sino por pobreza. Es decir, cuando se establecen o se intentan políticas de repoblación en América, con familias, y desde los reyes católicos con respecto al Reino de Granada, luego, después de la rebelión de las Alpujarras, Felipe II, y luego las campañas del siglo XVIII de intentar que los del norte fuesen primero Andalucía y luego América, fracasaron todas. ¿Por qué? Porque no emigran familias, es una inmigración completamente individual, porque lo que se les ofrecía ya lo tenían, casa, tierras, aperos de labranza, para cambiar de sitio, para eso mejor estaban donde estaban, ¿no? Entonces, la escasez de renta agraria afecta a hombres y a mujeres igual, ¿no? Claro, con la salvedad que acabo de decir antes, que depende de la situación de una persona con respecto a la herencia. Yo eso sí que lo trabajé mucho, pero ya con censos tardíos, nominales, que me permitían saber en cada caso cuál era la posición de una persona, la posición potencial, que eso es clave para entender si se iban o no se iban, ¿no? Más elementos. Un elemento que afecta mucho cuando
se habla de la invisibilidad de las mujeres en la documentación es porque se busca a mujeres que hayan escrito sobre sí mismas. Y eso es imposible. O sea, a finales del siglo XVIII, la tasa de analfabetismo en el conjunto español es del 75% de los hombres y de más del 90% de las mujeres. En las áreas migratorias se produce un fenómeno muy interesante y es que suelen ser las zonas de mayor alfabetización masculina y las áreas de menor alfabetización femenina. Y esto conviene tenerlo en cuenta por lo que luego diré. El fenómeno es muy fácil de explicar. Para migrar en las mejores condiciones era bueno que los hombres por lo menos supiesen firmar. Entonces, incluso hoy en día, el nivel formativo de los inmigrantes que llegan tanto de África como de América es mayor el de los migrantes que llegan aquí que el de los que dejan, quienes quedan en sus países, porque hay una ley de la migración que funciona siempre. Para emigrar hay que tener formación e información, y las dos cosas van de la mano, ¿no? En todo el norte, desde el País Vasco, que fueron los primeros en establecer escuelas financiadas por los emigrantes, y luego hasta el norte de Portugal, todas esas escuelas que se financiaron, fueron máquinas de migrantes. Es decir, una vez que aprendías a leer y escribir, estabas en mejores condiciones de irte y, sobre todo, considerabas que en el lugar donde residías no tenías el reconocimiento laboral ni social que deberías. En el caso de las mujeres, fueron las grandes sacrificadas. Si había migración masculina y se iban los hermanos y los padres, las que dejaban de ir a la escuela inmediatamente eran las mujeres. Entre otras cosas porque tenían que asumir el trabajo que dejaban sus hermanos y sus padres, ¿no? Aquí fijémonos, cuando me refiero a Galicia Centro, me refiero sobre todo al área de las Rías Baixas y por ahí, que tiene una tasa de alfabetización a finales del siglo XIX. Galicia tiene la tasa de alfabetización masculina más alta de toda España y la más baja de las femeninas. Y cuando el Gobierno de Madrid pregunta por qué, la respuesta fue precisamente esta, que es la misma respuesta que dio el País Vasco, la misma respuesta que da la Francia del Sur cuando se hacen las encuestas en París, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto significa que las mujeres van a migrar en condiciones inferiores porque tendrán cualificación prácticamente cero. Y es uno de los elementos que las arrastra necesariamente al servicio doméstico. Otro elemento que nunca se ha tenido en cuenta. Por ejemplo, en Noruega, Solveig Soñer sí lo estudió, porque las noruegas migraban. Bueno, los países escandinavos eran muy pobres hasta hace muy poco tiempo. Entonces, Noruega y Suecia trataban de bajar, o sea, iban hacia el sur, y una de las canteras de trabajo de las noruegas fue fundamentalmente Holanda. Bueno, tan lejos, iba a decir yo ahora, y tan cerca. Había una corriente comercial muy potente y las noruegas que bajaban en los barcos a Ámsterdam y a las ciudades holandesas iban en barcos en donde sus hermanos o sus vecinos formaban parte de las tripulaciones. Por eso Solveig Soñer las catalogaba como migración de cercanía. Es decir, tú te metes en un barco y vas con tu contexto. No ibas aislado, ¿no? Claro, la separación lingüística era brutal, ¿no? Claro, ellas trabajaban en las cocinas y en las casas y no necesitaban mucho para poder trabajar. Pero ahora yo introduciría un problema serio, ¿no? Bueno, a mediados del siglo XVIII, más del 45% de la población no hablaba ni una sola palabra de castellano. Y sobre todo las dos áreas grandes de la migración femenina, que son el País Vasco y Galicia. Entonces, es verdad que esto supeditaba mucho sus capacidades a la hora de introducirse en el mercado laboral de Madrid o de Valladolid o de Sevilla, pero luego voy a introducir un elemento mucho más, o ya lo hago ahora mismo, ¿no? Si tenían un problema legal y se veían ante la justicia o tenían ante un notario, ¿qué es lo que entendían y cómo lo entendían? El otro día en un proceso judicial en el que testificaba una mujer, el juez de la Audiencia de Galicia, que era castellano de origen, como marcaba la ley, le pregunta, ¿está usted entendiendo lo que lo digo? Es la primera vez que lo veo. Claro, ella acaba de decir una cosa muy grave acusando de un asesinato a alguien. Entonces, el juez le pregunta. Claro, el juez le pregunta en castellano, hay un relator que es el que tiene que hacer la traducción, pero el juez le repregunta, ¿no? Bueno, las vascas lo tenían relativamente fácil porque en la Real Chancillería de Valladolid, que es de donde dependía el País Vasco, había traductores de euskera, pero no hay traductores de gallego. El bable
dentro de que es más afín al castellano, desde luego también tiene sus diferencias, ¿no? Sobre todo el bable más occidental. Y hay grandes áreas de León que hablaban gallego, ¿no? Por tanto, las grandes áreas migratorias coinciden con zonas de mujeres fundamentalmente analfabetas que cuando llegan a los mercados de trabajo, tanto rurales como, porque hay muchísima migración rural, como ahora veremos, no hablaban el idioma de la zona de acogida. Y esto es fundamental. Afecta muchísimo menos a los hombres. ¿Por qué? Porque estaban más alfabetizados y la escolarización era en castellano. Y por otro lado tenían más relación con el mundo urbano a través de las relaciones comerciales, ¿no? Bueno, para ir avanzando y ya muchísimas más cosas. Es una obviedad que van a ser las áreas más densamente pobladas las que van a generar más migración femenina, igual que la masculina. Y en eso el mapa peninsular cambia radicalmente desde el siglo XVI al siglo XVIII, ¿no? O sea, explicar esto no es nada fácil, porque no es que la gente no se fue hacia la costa, simplemente que toda la periferia crece una barbaridad y el interior no. Y esto modifica totalmente la planimetría de la migración, que lejos de tener una misma mecánica, cambia radicalmente. En el siglo XVII, con la crisis toda de Castilla, pues la migración tradicional de temporeros, hombres y mujeres, que iban del norte al centro, ese mercado se acaba y van a dirigir sus pasos hacia el sur, sobre todo hacia la área colonial, y a partir de 1702, 1701-2, directamente a Portugal, ¿no? Porque con la firma del Tratado de Methuen y el desarrollo de la viticultura en el norte de Portugal y el desarrollo de ciudades como Viana do Castelo o Porto, pues ahí una cantera de trabajo que van a aprovechar todos, no solamente los gallegos, asturianos, cántabros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la crisis del centro modifica totalmente el plan de la migración. Otro elemento capital, entonces vamos a ir introduciendo, y con ello voy a hacer una referencia al marco legal referido a la migración a América. Este es el mapa de la migración a América, siglo XVI, siglo XIX, o sea, se produce esta transformación este es el mapa también del siglo XVIII, de la migración. Entonces, hay que ver cuál es el papel de las mujeres aquí. Bueno, en primer lugar, la migración a América, que yo en el libro le dedico poco tiempo porque creo que ahora, afortunadamente, se está estudiando mejor, se centró todo en los hombres, bueno, las mujeres iban con. Y cuando vamos a leer la legislación, dice como que iban con, no es verdad. Lo que dice la legislación de los reyes católicos, y luego se reitera una y otra vez, es que los hombres casados tenían que llevar a sus mujeres. Ojo, con licencia. Si se iban, tenían que dejar una licencia firmada, y esto es fundamental, para que ellas conservaran aquí sus derechos y pudieran ser independientes en sus actos, poder ir al notario, poder comprar, vender, lo que fuera, endeudarse, y tantísimas cosas que les pasaron. Pero segundo, es que hay otra parte de la ley que nadie quiere leer, que, a ver, ¿dónde está la parte de la ley que las obligaba a ir a ellas con ellos? No es obligatorio. Y lo que me demostró María José de la Pascua, en las últimas publicaciones que hizo esta compañera nuestra desaparecida, es que la mayor parte de ellas no quisieron ir. Y es fácil de entender, porque si volvemos a lo de antes, si todo el mundo estaba de acuerdo en que los matrimonios eran concertados, no creo que el amor les naciera de un día para otro. ¿Y a irse a América a qué? Entonces, la inmensa mayor parte no quisieron ir. Y la ley no podía obligarlas. Y eso es muy curioso. El hombre casado debería llevar a su mujer, sí, pero no hay la otra parte. Y por otro lado, luego la corona tuvo que mandar mujeres solteras porque no quedaba otra. Es decir, si van pocas mujeres, habrá que mandar mujeres solteras. ¿Pero por qué me interesa marcar aquí este mapa? Porque aquí, detrás de esto, no hay la inmigración, solo la inmigración a América, sino la cantidad de mujeres que en el siglo XVI, casadas, la mayor parte de ellas, salieron de sus lugares de origen y se quedaron en Sevilla o en el entorno sevillano. Es decir, son migrantes, casadas, cuyos maridos van a ir a América, que en muchos casos no van a volver a saber nada de ellas. Y esta es una inmigración muy dolorosa, porque, primero, se quedan en un limbo, en el sentido que ellos seguramente no les van a mandar dinero, lo que se observa, los casos de bigamia, que luego desaparecen, los casos de bigamia a finales del siglo XVI desaparecen porque naturalmente ellos deciden tener una compañera, pero ya no se casan para no correr riesgos legales. Y esto deja a las peninsulares en la peor situación, porque no hay un matrimonio que poder denunciar, sino una convivencia, ¿no? Y luego, el contexto social. Ellas es probable que tengan cerca a la familia del marido, pero no a la suya propia. Es decir, una extremeña que vive en Sevilla, a 250 kilómetros de su casa, no solamente ha cambiado de comunidad, sino de contexto social, y lo que ahora voy a hacer hincapié
tú me vas diciendo los minutos que me quedan porque yo soy muy de hablar y tal. El contexto judicial, que luego lo mencionaré, ¿no? Entonces, aquí esto oculta una migración muy, muy interesante. ¿Quién echó mano de ellas y las ayudó de una forma casi sistemática y gratuita? El clero. Por una cuestión moral. Ellas aducían que, claro, con sus fragilidades y viviendo solas, caían en la tentación, y para que no cayeran en la tentación, la Iglesia enseguida les arreglaba los papeles y gratis, ¿no? En ese sentido, los estudios de María José de la Paz, como la Iglesia Candao, demuestran clarísimamente todas ellas que hubo un apoyo, también yo en Galicia, lo he observado en el caso, por ejemplo, de la declaración de viudez, cuando ellos no volvían a aparecer y los curas hacían un acto fúnebre en la memoria del marido y al día siguiente le certificaban que estaban viudas y que se pudieran casar, o bien que obtuviesen un acta de mendicidad y pudieran irse de mendigas. Y esto, la migración temporera del norte al sur, que tenía unas magnitudes que desconoceremos siempre, porque, claro, los temporeros que desde el siglo XVI van del norte, primero a Castilla, luego a Andalucía, luego masivamente a Portugal, son un fenómeno que desde el punto de vista de los hombres es muy fácil de demostrar. Hay zonas en que es increíble. Yo pongo uno de los últimos artículos que había escrito José Manuel Pérez García. Yo cuando lo digo en clase, yo misma no creo lo que estoy diciendo, si no fuera que yo misma vi las fuentes, ¿no? En 5 parroquias del Bajo Miño, por lo tanto la desembocadura del Miño, 5 parroquias, en 100 años 900 muertos en Cádiz. 900 muertos. Esto significa que se iba todo el mundo a Cádiz, volvían 2, 3 años, pero claro, la migración es lo que tiene, los accidentes laborales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, 900 tragedias. Bueno, se calcula que el 30% de los temporeros del norte eran mujeres. ¿Qué mujeres? Normalmente mujeres solteras, esas cadentes que van a heredar una legítima pequeña. La Iglesia se hartaba de condenarlo. Por una parte, los obispos de los lugares de partida, el de Oviedo, el de Burgos, el de Lugo, etcétera, etcétera, porque era inmoral, porque iban a pie, hacían noche durante 15 días hasta que llegaban a Segovia o a las zonas de la Siega. Los obispos de llegada, el obispo de Sigüenza, yo no recuerdo cómo se llamaba, a mediados del siglo XVIII, se dedicaba a escribir a Madrid. Es una vergüenza estas norteñas que vienen aquí. Bueno, que lo refleja Lope de Vega. Peribáñez, el comendador de Ocaña, pues no hay más que ir ahí, ¿no? Claro, ellas emigran porque no les queda otra. En sus familias y en las localidades de origen tienen un papel masculino. Entonces ellas o son mujeres independientes o mujeres incluso casadas, ¿no?, que bajaban a la Siega y luego volvían a sus aldeas, ¿no? El otro recorrido, el de las casadas del norte. Las nodrizas famosas del área de Santander, las pasiegas, que le dan nombre a una plaza de Madrid y otra de Granadas. Este es un caso que no es singular en Europa porque en Bretaña son las famosas bretonas, y cuando hablamos de las pasiegas podríamos hablar de las leonesas, de muchas vascas y de muchas gallegas, que son mujeres casadas, que quien queda en casa es el marido. Por tanto, es una migración de 3-4 años, que son mujeres que bajan a las ciudades, fundamentalmente aquí ahora en Cataluña, me imagino que habrá el mismo fenómeno, pero no sé si había una zona característica de nodrizas, podía ser dispersa, En muchos casos es simplemente dispersa porque en el entorno mismo de Madrid había muchísimas mujeres que eran nodrizas, pero esas eran nodrizas a domicilio, es decir, las clases altas de Madrid les llevaban los bebés y no a la inversa, ¿no? Pero en el caso del norte son estas nodrizas que estudió muy bien Carmen Sarasúa, que es una migración muy interesante porque en el siglo XX han tenido un trasunto en las famosas porteras de París, ¿no? Que son estas porteras portuguesas que ha reflejado la literatura reciente, ¿no?, en La elegancia del espino y todas estas novelas que hablan de unas mujeres que nunca quisieron volver a sus lugares de origen, ¿no? La migración de nodrizas tiene un altísimo componente cultural, ¿no?, porque una mujer del Valle del Pas, ¿no?, o sea, un valle ganadero, de la pobreza más extrema, donde durante el invierno no hay otra cosa que hacer, los maridos y ellas mismas hacían pequeños objetos de cucharas de madera y cosas así, que luego ellas iban vendiendo a través en los caminos. Y claro, estas mujeres, una vez que conocen la vida de Madrid, de las casas bien, van a modificar, por ejemplo, sus sistemas de alimentación, sus maneras de entender la vida, y luego llegará un momento en que decidan que no quieren volver al Pas. En el siglo XIX
lo vemos muy bien porque estas mujeres conseguirán que sus hijos pues entren a trabajar como serenos en las calles de Madrid o porteros en un banco o porteros en un ministerio. Lo mismo que luego hicieron las portuguesas bueno, también emigran muchas andaluzas, pero fundamentalmente las portuguesas, ¿no? Bien, aquí tenemos el caso de la toma de decisión. Bueno, la toma de decisiones que viene dado por el contexto vital del norte, que no es... el retorno va incluido en esta fórmula, obviamente, ¿no? Pero que es una migración de mujeres, muchísimas mujeres adultas, de un trabajo no cualificado, obviamente, y que les permite siempre el retorno. Decían los observadores, pero ¿qué se les pierde si al final llevan poquísimo dinero? La cuestión está en el dinero, no que sea poquísimo. Para las economías agrícolas del norte, lo que contaba era 100 reales, eso no era nada. Para los observadores, que escribían desde los observadores peninsulares o los extranjeros, eso es dinero metálico con el que comprar aquello que no se producía en casa. Y para pagar los impuestos, fundamentalmente eso, y ya se cumplía la finalidad, ¿no? Que era una cosa de muy corto alcance. Bueno, en esta inmigración a América ellas se incorporarán, serán las del norte, las primeras en incorporarse, y cuando lo hagan ya será con cifras muy importantes, en más del 25% de los migrantes del norte serán mujeres a la primera de los giros y de la gran emigración en masa, y que lo que estarán haciendo en Buenos Aires y en las otras ciudades, lo mismo que habían hecho en Madrid o en otros espacios peninsulares, porque es que no tenían cualificación. Bueno, para ir terminando. La migración intrarrural se nos fue escapando porque no teníamos registros, ¿no? Es la que se supone más de retorno y, sobre todo, es la que va a trabajar de servicio doméstico. Ahora bien, el término servicio doméstico es totalmente inútil. Son tareas agrícolas los que hacen ellos. Entender que van a trabajar dentro de las casas no tiene sentido alguno, ¿no? Pues se trata de apoyo en trabajos agrícolas, que no necesitan cualificación. Esa es la cuestión, ¿no? Bien, decía antes, en Francia hubo un debate tremendo de si considerar que la migración campo-campo, y sobre todo la que se hacía 15, 20 kilómetros de tu casa, se consideraba o no migración y era simplemente movilidad. Bueno, yo hice una afirmación de la que no me apeo. Toda aquella mujer que no podía ir y volver a su casa del trabajo, eso es una migración. ¿Por qué? Porque probablemente tú cambies de espacio jurídico. Y una vez que cambias de espacio jurídico, no solamente de la familia, sino que te vas a un contexto diferente, te quedas en situación de debilidad, como si hubieran sido 2.000 kilómetros, exactamente igual, ¿no? Pongamos, por ejemplo, yo hice aquí, tengo un mapa muy malo, pero es este, ¿no? Migraciones que yo he constatado. Hice a través de procesos judiciales y solamente asegurándome de que había como mínimo 50 kilómetros entre la persona que intervenía y el lugar donde vivía. Procesos de todo tipo. Es decir, las mujeres se vieron que estaban migradas, se vieron metidas en todo lo que se nos ocurre, en todo. Fueron objeto, naturalmente, de maltrato, de impagos, de deudas, etc. Pero ellas también fueron delincuentes, pequeñas ladronas en sus casas, rompiendo con la fidelidad a otras mujeres, ojo, y así, ¿no? Bueno, el cambio de espacio era tan grande que podía ser, por ejemplo, una gallega quedaba dentro del espacio judicial de la Chancillería de Valladolid. Pero es que dentro de la propia Galicia podías estar en otro señorío, con lo cual no era tu juez natural, sino otro. Y yo vi casos de mujeres que intentaron residenciar la causa en el lugar de donde ellas eran. Claro, esto no se puede hacer, pero lo intentaban y con eso se iba ganando el tiempo, ¿no? No, tiene que ser en dónde sucedió eso. Esto ni siquiera lo tenemos en cuenta para cuando se iban a América, pero es que en las migraciones intrapeninsulares es absolutamente capital. Una mujer de Cantabria que estuviese en Sevilla está en un espacio completamente diferente. En Asturias, por ejemplo, no había señoríos. Y se encuentran con los espacios señoriales, pongamos que se van a un pueblo de Castilla-La Mancha y es de la Orden de Santiago. Nada que ver con lo que su lugar de origen, ¿no? Entonces, ¿cómo se defienden allí? Que fue lo que más me preocupó a mí, ¿no? Y digo, bueno, y ahora estas como las mujeres que están fuera, ¿cómo se defienden? ¿No? Bueno, ahí es donde vi el funcionamiento de la justicia de oficio, de la justicia gratuita, y que al final salían los tribunales reales en ayuda de ellas, ¿no? Estudié también el caso de las vascas, es decir, bueno, ¿y estas cómo lograban entenderse, ¿no? Bueno, aquí ya para ir terminando, recordemos todas las jurisdicciones especiales que había, la importancia de la justicia eclesiástica. Muchísimas de las causas
de maltrato, etcétera, etcétera, no fueron por la vía judicial civil. Pongamos que el problema era que estuviesen de servicio doméstico en casa de un eclesiástico, ¿no? Automáticamente el fuero eclesiástico, si él quería, entonces ellas tenían que tratar de derivarlo. La Inquisición, que se refería a los casos de bigamia, fundamentalmente, pero ojo, yo me encontré casos de mujeres que fueron llevadas a la Inquisición por afirmaciones heréticas, entre comillas, lamentablemente por cosas muy simples que decían que la fornicación no era pecado y cosas así, denunciadas por sus propias amas, ¿no? Cuando se estableció la jurisdicción de Marina, madre mía, modificó todo el panorama judicial de hombres y de mujeres en toda la costa. O sea, la división entre terrestres y marítimos. Si una chica que procedía de una familia terrestre trabajaba para alguien del fuero de Marina, pues ya teníamos un problema, porque hasta los notarios eran otros, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo en consideración al hablar de las mujeres, ¿no? Y ya para terminar, y termino de verdad. La migración ciudad-ciudad, el campo-ciudad. Bueno, la migración campo-ciudad se ha sobredimensionado porque primero tenemos que tener ciudades. Y la red urbana en el siglo XVIII, aquí, vamos a ver, la ciudad más grande, Madrid, es la capital de Estado más pequeña de toda Europa. Es verdad que consumía un sinfín de servicio doméstico, pero a finales del siglo XVIII tiene 175.000 habitantes. Es un pueblo grande, ¿no? Ese territorio que aparece ahí son estas agrovillas del sur, claro, Alhaurín el Grande, 30.000 habitantes, el doble que Santiago de Compostela, que tenía 17.000. Santiago de Compostela es una ciudad, Alhaurín el Grande era un pueblo agrícola. Acepta muchísima inmigración fundamentalmente femenina, pero totalmente diferente los unos de los otros, ¿no? Fijémonos, una ciudad tan pequeñita como Santiago de Compostela, solamente para cubrir los puestos de servicio doméstico, necesitaba un espacio que superaba los 200 kilómetros, ¿no? Por una razón muy sencilla, el servicio doméstico no es la dedicación vital de las mujeres, es una función transitoria. Y como es transitoria, las ciudades están fagocitando constantemente servicio doméstico y entonces es una cadena sistemática y que se repite. Es decir, ellas no se quedan, la inmensa mayor parte se va a ir. Por eso es un mercado muy fluido e inconstante. Ferrol, la ciudad que más crece del siglo XVIII, ¿no? Que pasa de 2.500 habitantes a 30.000 en menos de 15 años. Esto es un sinfín de mujeres que llegan aquí, que encuentran, es completamente diferente, Cartagena, Cádiz, Ferrol. Ahí las mujeres a que llegan, ¿a trabajar en el servicio doméstico? No, son como agencias matrimoniales. 25.000 hombres para 1.800 mujeres. Llegaban aquí, se casaban seguro. Con ello encontraban una manera de vivir fundamentalmente con trabajo que tenía, o sea, asalariados del ejército, ¿no? Fijémonos el mapa de las ciudades en donde había muchas más mujeres que hombres en 1787. Muchas más. Las que están en blanco simplemente había más, ¿no? Pero las otras muchísimo más. Sobre todo en las ciudades, cuanto más tradicionales, más mujeres migrantes, por el consumo, por el servicio doméstico y por el sistema asistencial, por las dos cosas, ¿no? Y ya para ir terminando, la parte final, la inconstancia de este mercado. Y con esto es la última lección, ¿no? La protoindustria, en general, en toda Europa, que se nos pasó desapercibida durante tantísimo tiempo hasta que fue descubierta primero por los alemanes, luego por los irlandeses, luego los franceses y luego nosotros, pasaba desapercibida porque en la documentación aparece poco. Fue, naturalmente, una constante, sobre todo la industria de la lana, pero sobre todo la famosa fiebre del lino, que abarca toda la Europa atlántica, Francia, Irlanda y todo el norte peninsular, que permite que las mujeres, durante un tiempo estupendo, en los años 30 del siglo XVIII hasta los años 80 del siglo XVIII, tuviesen una fuente de trabajo sin tener que moverse de sus aldeas. Y era trabajar el lino y colocarlo en el mercado. ¿Por qué esto se había facilitado? El lino que llegaba en masa desde Ucrania, por los puertos del Báltico, repartido en enormes cantidades desde Francia. Bretaña se convierte en el gran filón de trabajo de las mujeres y esto todo el norte. Entonces vemos a campesinas de Asturias o del interior de Ourense haciendo hilo, y luego prendas de lino, de lienzo, que encuentran un mercado fabuloso a partir de 1764 en América, con la apertura del puerto de A Coruña
primero a La Habana y luego a Argentina. Yo he estudiado los registros, que en su día había estudiado a Luis Alonso Álvarez, pero él estudiaba la industria textil en su conjunto y yo fui a buscar a las mujeres. Claro, me encuentro mujeres vendiendo no cientos de prendas, miles de prendas que se mandaban a América. Entonces, eso generó una estabilidad ficticia durante un tiempo. Claro, llega la industria catalana y desmorona la fiebre del lino, el algodón muchísimo más barato, y miles de mujeres tuvieron que emprender la inmigración de nuevo. Es una cosa que sucede en Bretaña, se van todas a París, estos famosos registros de llegada de París, estudiados muy bien, por cierto, ¿no?, que se iban publicando, ¿no?, cuando se estudian sobre todo las listas de prostitutas de París y se ve aquel 40% de chicas, dice, dedicación anterior, hilandera, hija de campesinos. Eran chicas normales y corrientes, hasta la víspera se quedan sin trabajo, se van a París, no tienen nada que hacer, porque París se ha convertido en una llegada masiva de antiguas hilanderas o tejedoras y no les queda otra que prostituirse o trabajar en el servicio doméstico, es decir, han caído. Y lo mismo sucede aquí, no en esa magnitud, ¿no? ¿Qué es lo que, este era el espacio de acogida de las criadas de Madrid, de las nodrizas de Madrid, etcétera, etcétera. Tan pronto se abrieron, por una parte, las fábricas reales, las que estudió Agustín González Enciso, que da un dato fantástico en la Real Fábrica de Guadalajara, para que pudiesen tejer los 3.000 hombres que trabajaban dentro diariamente. En los pueblos de La Mancha trabajaban 18.000 hilanderas solo para esa fábrica. Claro, si estaban en su pueblo ya no tenían que ir a Madrid, dejaron de ir a trabajar al servicio doméstico, son las famosas alcarreñas, que refleja muy bien la literatura. ¿Y quiénes las sustituyeron? Las mujeres del norte, las del fracaso de la industria del lino. Por eso, en 1845, cuando Reindrus estudia Madrid, se encuentra 20.000 servidores domésticos que proceden solo de Galicia y de Asturias. La inmensa mayor parte de la provincia de Lugo y de la totalidad de Asturias. Son mujeres que proceden de familias troncales, segundonas, por lo tanto, de las familias de heredero prioritario, analfabetas, sin cualificación de ningún tipo y que son la cantera mayor de servicio doméstico. ¿Era la aspiración de ellas? No. Sara Pelletier-Petsch demostró que eran criadas porque no quedaba otra opción. Muchas de ellas intentaron aprender a leer y escribir, tan pronto sabían leer y escribir, se iban y abrían una pequeña mercería, un lugar de lavado de ropa, es decir, la identificación de servicio doméstico con el objetivo final de las migrantes urbanas es un error de percepción. Y voy a dar, decía antes, un dato relacionado con cuando se estudia los niveles de alfabetización de las grandes ciudades de Francia o de la península, hay un detalle muy curioso. Mientras el rural va aumentando la alfabetización femenina, en las ciudades está plano o desciende. Claro, la llegada masiva de migrantes analfabetas produce el efecto óptico del descenso general de la alfabetización. Las mujeres no migraban ni por expectativas de enriquecimiento como los hombres, sino de pura y simple subsistencia. Por eso decías antes, y con razón, yo he trabajado sobre las mujeres del común, pero que era el 90% de las mujeres. Y nada más, y pido disculpas por haberme extendido en exceso. Bien, muchísimas gracias, Ofelia. Ha sido una conferencia apasionante, densísima, que de hecho correspondería más a un seminario, ¿no?, tranquilo y largo, ¿no?, para poder profundizar. Pero podemos preguntar cuestiones que nos han interesado. Alex. Bueno, muchas gracias por esta conferencia magnífica. Alex. Sí. Bueno, muchas gracias. Hace media hora estaba con Verena Stolke, que es una antropóloga conocida que ha trabajado muchos temas de feminismo, que estoy seguro que le hubiera encantado esta conferencia porque ella se me preguntaba que la historia de las mujeres no había sido estudiada, pero efectivamente no porque no existan, sino porque no se sabe buscar las fuentes, ¿no? Eso estaría totalmente de acuerdo con lo que estabas comentando. Yo tenía una pregunta muy puntual y que tiene que ver con estas mujeres que decías tú que eran mujeres casadas,
pero que se habían quedado sin maridos porque sus maridos se iban a América, entonces desaparecen, ¿no? A mí me ha interesado mucho el caso de la bigamia por temas de historia colonial. Y entonces yo te quería preguntar, ¿qué pasa con estas mujeres? Es decir, cuando, por ejemplo, pasa mucho tiempo y los hombres no vuelven, es decir, ¿se obliga a volver a los maridos? Porque en el caso de bigamia, yo me encontré un caso muy divertido en Guam, en las Islas Marianas, donde el marido hacía 14 años que se había ido, se había casado con otra mujer y estaba viviendo en Pisco. La mujer llevaba 14 años escribiendo que por favor le dejaran divorciarse del marido, porque lógicamente no tenía posibilidad de volverse a casar, pero lo más divertido era que finalmente a este hombre le obligan a volver, con lo cual esto es una cuestión importantísima porque los hijos del primer matrimonio pasan a ser ilegítimos, bueno, los del segundo, perdón, porque los del primero vuelven. Pero es un problema que tiene muchas derivadas, porque no solo es lo que decías tú, la cuestión de herencia, sino que además es la cuestión de la ilegitimidad y que tiene también problemas sobre todo en relación a la cuestión moral, porque esta señora, claro, tenía un plan de vida, me imagino, y cuando ya hacía como 14, 15 años que no volvía el hombre. Entonces, esto era un tema que te quería preguntar, además porque yo he encontrado casos de bigamia. Tú decías que a partir del 16 desaparecen, pero en el caso de Filipinas está lleno de casos de bigamia, 17 y 18, pero muchísimos. El AGN, la Inquisición de México, está a rebosar de casos de bigamia. Entonces, claro, yo me preguntaba sobre todo esta cuestión que a mí me pareció interesantísima, porque hay historias de vida muy fascinantes en estos casos, ¿no? Sobre todo en la rama de Inquisición. Es de qué pasa con estos maridos. Una vez se les engancha, digamos, que están casados, no doblemente, yo diría que hasta ahí trígamos, porque son casos de 3 y 4 veces que he visto que se habían vuelto a casar y se casaban. Que estas señoras, cuando se iba el marido, me imagino que esto era como irse a un sepelio, ¿no? Saber que estos tipos no iban a volver en la vida, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa con estos hombres? Sí, es una cuestión que yo en el libro este le dediqué un capítulo porque creo que lo merecía, aparte de que acababa de escribir un artículo para una revista griega sobre el tema. La bigamia, hay una cosa fundamental y es que se le cede a la Inquisición su control total porque es lo que se llama una materia mixta, que no se sabe si es religioso o civil, y entonces mejor la Inquisición, ¿no? Y se adopta así no solamente aquí, sino que la medida en otros países es también para otros tribunales, porque no se sabe muy bien si es un delito o un pecado, que se queda ahí metida en el medio, ¿no? Bueno, la capacidad de control de la Inquisición se basa única y exclusivamente en la denuncia. O sea, si no hay una denuncia, la mayor parte de los casos de bigamia pasaron sin pena ni gloria y no nos enteramos. El mayor número de casos de bigamia es intrapeninsular. Y voy a dar aquí una cifra que, claro, a mí no me extraña. Podrá extrañar fuera de Galicia. Cuando Jaime Contreras hizo su tesis sobre la Inquisición de Galicia, naturalmente en Galicia herejes pocos había, blasfemos muchos, pero sobre todo, bueno, la forma de entender la moral por parte de Galicia era un tanto peculiar, pero sobre todo la bigamia. El 18% de los procesos de Galicia son por bigamia. Naturalmente, bigamia cometida en Galicia no, fundamentalmente en Andalucía. Pero claro, cuando hay una corriente muy fuerte de migración del norte al sur, eso muchas veces acababa descubriéndose. En el Tribunal de Llerena, el mayor número de bígamos del Tribunal de Llerena era de uno de los más activos, son gallegos que los han descubierto sus propios vecinos. Entonces, la cuestión de la bigamia es si te descubren o no te descubren. Entonces, del lado de allá del Atlántico, la inmensa mayor parte de ellos habrán pasado desapercibidos. Lo que registra la Inquisición es una parte mínima y, sobre todo, que llegue la noticia, que podía ser, ojo, perseguido por la Inquisición allí, o los tribunales de allí, y luego que no llegara la noticia a la península. Y a partir de un determinado momento, cuando la presión se hace más fuerte, la fórmula más fácil es convivir pero no casarse. Eso lo denuncia muy bien los obispos de Canarias. A ver, que Canarias es el territorio más afectado por migración masculina en el siglo XVIII, pero esto es un desastre, claro, y no hay manera de condenarlos del otro lado porque no se han casado. Entonces ahora legalmente sí que estamos metidos en un problema, porque en América conviven, entonces la mujer casada aquí lo tiene dificilísimo, dificilísimo. Ellas podían empezar un proceso siempre y cuando hubiese una bigamia localizada e identificada. Entonces, tú decías antes, y me parece muy claro, aquí hay dos víctimas, y la segunda tan víctima como la primera, o más, ¿no? Las dos, de aquí se crean, porque al fin y al cabo, a la primera, en un proceso judicial le van a dar la razón, seguro,
seguro, pero ya ha habido un problema, porque a lo mejor le dan la razón 20 años después, porque son procesos caros y lentos. Y otra cosa, que claro, hacía falta que él viniese de América para ser juzgado. Como no viniese, no había manera de juzgar. Yo antes mencioné varias veces a María José de la Pascua, porque ella había trabajado en su día sobre la inmigración. Bueno, trabajaba sobre Cádiz, había hecho una tesis sobre la muerte en Cádiz, cuando estaba de moda las mentalidades, se encontraba que había más testamentos de gallegos, cántabros y asturianos que de los propios andaluces, y por ahí empezó, y luego analizó fundamentalmente el archivo diocesano de Cádiz, que es una maravilla, porque le permitió localizar un sinfín de documentación de cartas de mujeres, escritas naturalmente por gente del clero, no por ellas, que serían analfabetas en su inmensa mayor parte, reclamando a veces que tenían noticia de que el marido se iba a casar y que había llegado la información de que se iba a casar, ¿no? Entonces, para tratar de paralizar el matrimonio. Luego ya directamente que se habían casado. Y luego, bueno, son cartas como esta historia de los sentimientos, que está ahora muy de moda y en la que yo creo poco, ¿no? Es amor de mi vida que tú me dejaste. Bueno, a ver, que te dejó hace 20 años, te estás acordando ahora de que es el amor de tu vida, y vas a la línea final y dices, mira, aquí te presentas y pagas lo que debes, o si no vamos a tener un problema, ¿no? Al final lo que hay es una cuestión judicial, porque ha pasado el tiempo, habrá un proceso de endeudamiento, que habrá una partición de herencia, por ejemplo, que hayan muerto los padres de él, que él tenga unos hermanos vivos. Entonces esos casos de bigamia acaban multiplicándose hasta la infinidad, porque las ramificaciones no afectan solamente a la pareja. Hijos, luego los casos de bigamia, es que estoy pensando, Cook y Bora, los famosos que hicieron los estudios sobre la calle, vamos, tienen un libro sobre un caso de bigamia, sobre uno, es decir, unos que habían pasado de la historia cuantitativa a la otra. Pero es un caso muy interesante porque precisamente plantea todas las ramificaciones de un caso en donde los hermanos de él, los hermanos de ella, de los hermanos de la segunda mujer, claro, no es solamente el matrimonio, sino luego el problema de herencia que en eso se crea. Entonces, la fórmula más eficaz para los hombres era simplemente no casarse. Y ahí sí que tenemos el lío. Y eso es ad infinito. Yo también me encontré muchísimas mujeres, porque yo he tratado de contabilizarlo todo. Mujeres bigamas casi no hay. Salvo casos, en los poquísimos casos que hay, ellas parten de una información falsa y es de que el marido murió en América, ¿no? Y luego se descubre que no, pero son poquísimos, ¿no? Ese no es el problema. Yo lo que sí, por ejemplo, en las tasas de ilegitimidad de las áreas migratorias suelen ser tasas de ilegitimidad muy fuertes. Entonces, por ejemplo, en áreas de Galicia el 5% de los nacimientos de ilegítimos son de mujeres casadas con marido ausente. Que lo que más llama la atención es una cierta connivencia de la familia del ausente. Porque entre los padrinos y madrinas yo me encuentro miembros de la familia del ausente. Pongamos que esta chica, casada, pero sigue atendiendo a los padres del marido. Pues mira, ha tenido un desliz y la bautizamos al bebé. Entonces, porque además el cura lo pone así, hija de fulanito y tal, y Ramón Iglesias, ausente de Galicia, del pueblo este desde hace 16 años. Bueno, padrino, José Iglesias, hermano. Entonces aquí hay, digamos que la resolución, en la historia de las mujeres, muchas veces hay la resolución de un problema que no es de ellas, que es de la comunidad. El otro día me harté de explicarlo, que no acaban de entenderme. Mira, las mujeres no entraban casi nunca en la cárcel. Era peor lo que deshacían que el castigo, era mejor que tal. Entonces, en esas situaciones, y luego lo que decíamos, la insistencia en el sentimiento. Si son matrimonios arreglados, la parte sentimental es lo de menos. Aquí hay unos hijos que tienen que comer, una herencia que hay que arreglar y un dinero que no llegó. Que esa es la historia de la mayor parte de los migrantes. La mayor parte de los migrantes jamás mandaron nada porque nada hicieron. Y ahora, antes mencionabas a Serrana Rial García. Esta chica que trabajó conmigo y que murió muy joven, la historia de ella es la historia de la emigración gallega. Su padre era de Lugo, emigra a Montevideo, abre una pequeña pensioncita después de haber trabajado desde los 14 años como un animal, le va muy bien y cuando decide casarse va a Lugo a buscar una chica de su pueblo que tuviese cierta finura y se casa con una chica licenciada en magisterio y se la lleva a Montevideo. Cuando ya tenían a 2 hijos, a Serrana y a su hermano, él fallece. Tenían un hotel de 4 estrellas. Se quedaban en una situación estupenda. Sí, pero su padre tenía un matrimonio anterior en Uruguay. Era bígamo.
en la propia Uruguay. La que salió perdiendo, naturalmente, la madre de Serrana. Estoy hablando del siglo XX, segunda mitad. Si Serrana si viviese ahora tendría 62 años. Esto, una historia real. Una historia real. Es decir, es que un océano de por medio sigue siendo un océano. La mayor parte de las historias de la migración son una mentira gigantesca. Cuando se estudian las cartas, bueno, es que las cartas son ficción. Yo ahora estoy haciendo una reseña de un libro muy bueno de Vincenzo Barra sobre el epistolario de un migrante italiano en Nueva York. Es la historia de todos, la del éxito. El fracaso no lo cuenta nadie y los casos de bigamia no los contaban a nadie. Yo también tengo una familia completa en Chile con los apellidos de mi bisabuelo. Mi bisabuelo también era un bígamo. Entonces, el anonimato hoy en día es muy difícil pero en el siglo XIX el telégrafo, la fotografía y la Guardia Civil establecieron un antes de y un después de. Entonces, antes de, si tú te cambiabas de nombre, cruzabas el océano y contigo se iba tu historia, y ahora, en el siglo XVIII, cuando la información era mayor, muchas autoridades fueron muy conscientes de lo que estaba pasando. Pero ya no la bigamia, sino la convivencia. Ese es el gran problema. Otra pregunta. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Curiosidades. La primera es, evidentemente, emigraban por necesidad. La segunda es por qué había 900 lucenses en Madrid servicio doméstico y no de Ourense, por ejemplo, que son provincias muy similares, a mi entender, ¿no? Y la otra curiosidad. Ha dicho que la mayoría iban a Venezuela. Yo tenía entendido siempre que iban a Argentina. Venezuela es una sorpresa para mí. Gracias. Bueno, vamos a ver. La primera es una explicación bastante sencilla. No solamente de Lugo, Lugo y Asturias. Son áreas de familia troncal. Es decir, de familia en donde se conviven dos matrimonios, ¿no? Entonces, y no dije 900, dije 9.000, que es una barbaridad. Entonces, la migración a Madrid ya es un clásico de la emigración, porque a ver, en el norte las ciudades son muy pequeñitas. Entonces, lo de emigrar a Madrid, en Madrid todos los hombres del norte eran aguadores, porteadores, entre ellas trabajaban en el servicio doméstico. No puse aquí todos los comentarios horribles que hacía la literatura del barroco sobre las mujeres del norte, por zafias, porque claro, son mujeres del campo, que no hablan castellano, etcétera, etcétera. No hablan mal de las vascas, porque las vascas trabajaban en las cocinas y nadie las veía, era como si no existieran, pero las otras todas, ¿no? En las familias troncales, que heredan la mayor parte, el mayor, hay un problema económico para los cadetes y las cadetes, pero ellos, por ejemplo, encontraron una solución, aunque parezca mentira, en el servicio militar, porque en la mayor parte de Lugo eran hidalgos de, la hidalguía famosa del norte, que no es solamente del País Vasco, porque en Asturias el 60% de la población eran hidalgos, entonces estaban exentos de servicio. Por otra parte, la economía agrícola de Lugo se basa mucho no son grandes explotaciones, pero son explotaciones muy pobres en las que es necesario rozar el monte todos los años. Rozar, quemar y cultivar. Entonces hacía mucha falta mano de obra masculina y los hombres migraban temporeramente a Castilla o a Madrid, volvían para la etapa de la siembra y sobre todo de la terrible labor de desbrozar el monte, y ahí estaban de solterones permanentes, son los famosos tiones, que hoy en día constituyen un verdadero problema social, ¿no? Ellas, en cambio, a partir de un determinado momento, decidieron que no volvían. Y el momento radical va a ser a partir de la instauración del ferrocarril. Esa migración femenina del norte de Galicia no va a tener vuelta. Deciden que se quedan en Madrid. Sucede con las bretonas en París. ¿Por qué no Ourense? Ourense tiene un sistema de herencia completamente diferente, es partición igualitaria. Ourense es la Castilla gallega, ¿no? Y luego un sistema agrícola completamente diferente, y no hay cultivo de rozas. Al contrario, ahí el poder es la viticultura, y en la viticultura hace falta todo el mundo. Y la viticultura genera poca migración. La economía del dinero
y ellas son las que gestionan las explotaciones mientras ellos las trabajan, ¿no? Esa es una cuestión. Y luego la migración, en las áreas de migración se modifican como siempre. Nosotros nos hemos convertido en un país inmigratorio en 30 años. Pasamos de mandar gente fuera a traerla, ¿no? Son muy variables las áreas. Nosotros hemos visto, por ejemplo, el caso de Portugal. Portugal era un país muy pobre, sí, pero desde que se desarrolla la viticultura a partir del Tratado de Methuen, la viticultura inglesa, para decirlo de otra manera, no solamente era insuficiente toda la mano de obra portuguesa, sino que hizo falta toda la del norte, ¿no? Que era muy cómodo para los del norte, que no iban a trabajar la viticultura, iban a trabajar la agricultura, porque no eran especialistas, ¿no? Y luego Lisboa. Lisboa era mayor que Madrid, muchísimo más atractiva, ¿no? Entonces, las áreas de migración se modifican, vaya si se modifican, y además de manera muy sensible. Argentina fue la gran cantera de la migración peninsular, pero ojo, durante el siglo XIX oscila muchísimo, que pasó de pedir emigrantes a un determinado momento y decir se acabó, y a cerrar las puertas durante la crisis, que si no recuerdo mal, de los años 90, pero a cerrarse en banda. Entonces, otro destino va a ser Brasil, pero Venezuela será uno de los grandes destinos del siglo XX. Ya cuando yo iba a la escuela, los padres de mis compañeras estaban casi todos en Venezuela, ya había alguno en Alemania, pero las que se fueron a Alemania eran mis compañeras de pupitre, de la que estaba sentada a mi lado. Y en Alemania sigue. Que yo en mi escuela, primero los padres, pero luego ellas. Lo más curioso es que se iban, se casaban, tenían un hijo, no tenían más hijos. O sea, una vez que llegaban a Alemania, aprendían a cómo nos hacían los niños y luego eso se transmitía a sus hermanas y ahora tenemos el problema que tenemos, ¿no? Es de que no nacen niños. Y eso está afectando ya a América. Es un fenómeno muy curioso. Yo estuve en un proyecto europeo magnífico sobre el servicio doméstico en el mundo, que duró 5 años y algunas de las reuniones las tuvimos aquí en Barcelona. Los países emisores de migración en estos momentos están dejando de serlo. México ha pasado una natalidad por mujer en el año 92 de 6 hijos por mujer, en estos momentos está en 1,90. Está necesitando inmigración. Está mandando enormes cantidades de gente a Estados Unidos, pero está necesitando inmigración. Argentina, la caída de la natalidad ha sido brutal y ahora tienen entre bolivianos, ecuatorianos, etc., cerca de 1 millón de personas. Entonces, en el servicio doméstico, todos los trabajos que no quieren hacer los argentinos, ¿no? Y en cambio tenemos montones de argentinos con un nivel de cualificación mayor. Entonces, las áreas migratorias se modifican por un sinfín de factores. Los factores son diferentes en el caso de las mujeres y de los hombres. Ahí hay, por ejemplo, antes mencionaba, los hermanos Lucasen ponían siempre el afán de emulación. O sea, la noticia de es que a fulanito le fue muy bien. Y en el caso de las mujeres es de que a fulanita le fue muy bien. Yo no lo he visto nunca. Simplemente, mira, en esta casa pagan bien, te podrás comprar esto. Entonces, no iba más allá. Es la mera subsistencia. Entonces, las expectativas son diferentes. Una cosa que funciona mucho también en los destinos, pero no he tenido claro, hay determinadas profesiones de hombres que entonces van en cuadrillas, toda la inmigración, por ejemplo, los pedreros, canteros y todo eso, que iban de Trasmiera en Cantabria a hacer puentes en Sevilla, los pontoneros y todo esto, la fábrica de tabacos de Sevilla está hecha toda por gente del norte. Y en esas cuadrillas normalmente no hay mujeres, pero funcionaban también los famosos enganchadores, es decir, los agentes, la palabra enganchador es más dura, pero es más realista, que son los agentes de captación de migrantes que los vemos hoy en día. A ver, ¿por qué se están llenando las pateras y los cayucos? Porque alguien les está cobrando una fortuna por hacer ese viaje. Y eso forma parte de la historia. Cuando hay un cierto buenismo, a la hora de hablar de historia de las mujeres, las cadenas afables. No, de cadenas afables nada. Es que cuando vamos a ver cómo captaban el servicio doméstico en Madrid o en Barcelona o así, bueno, ¿cómo se enteraban las señoras de que dónde había criadas? Bueno, pues que el cura párroco de una parroquia, que a su vez el lechero o el que suministraba carbón, leña, que conectaba, o el tendero de al lado, que sabía que en el pueblo de origen de él había, o que la señora tal tenía una chica que había procedido de no sé dónde, que eran todas muy buenas chicas. Ojo, esas mismas cadenas son las que llevaron a las chicas a la prostitución. Las mismas. Son los famosos padres de mozas de Madrid, que eran reclutadores, y algunos con agencias profesionales de reclutamiento tal, pero si no entraban en una cosa, entraban en la otra. O en la pequeña delincuencia. O sea que, entonces, en los lugares de destino, un sinfín de cosas.
funcionaban, ¿no? Y todas muy, muy variables. Veremos ahora dentro de poco como de Sudamérica llegará cada vez menos gente porque ya las canteras de servicio doméstico se están agotando, clarísimamente. Ecuador, porque la caída de la natalidad es brutal en Ecuador. Y Marruecos ha caído la natalidad ha caído brutalmente, con lo cual dentro de poco ya tampoco suministrará. Y así sucesivamente. Está teniendo problemas casi todos los países, porque una vez que se aprenden determinadas cosas, se va transmitiendo de hermanas a hermanas, como sucedió. Yo es que eso lo vi en Galicia, de que aprendían las técnicas de cómo nos ya se acababan los niños. De lo que en origen te impelía a emigrar, ahora está, es verdad, que es una migración, cuando hay mujeres de por medio de una migración familiar, el retorno es muy difícil, porque ellas no van a renunciar a lo que han conseguido. El caso portugués es paradigmático. Está todo el norte de Portugal lleno de casas vacías que nunca se van a llenar, porque el hombre quería volver a Portugal y ellas no quieren. Sí. Sí, pero en este caso que explicas hay una cuestión muy interesante, que es la variable étnico-racial. Es decir, por ejemplo, aquí en Barcelona habían casas de reclutadoras que eran precisamente monjas. Recuerdo que en Pedralbes había un colegio de monjas conocido, podría decir, que una señora monja que se encargaba de reclutar chicas para trabajar en las casas de las élites de barcelonesas, pero había un criterio étnico-racial. Por ejemplo, las chicas negras no entraban dentro de lo que eran las reclutables, porque las chicas negras tenían fama de ser prostitutas y se dedicaban a eso. Entonces, había una discriminación dentro de este trabajo miserable que representaba la explotación de estas mujeres. Lo digo porque una alumna mía escribió una tesis de máster sobre esto, se llamaba Ángeles de Pulcritud, que explicaba perfectamente cómo funcionaba esto que explicas tú de los enganchadores. En este caso eran enganchadoras y muchas de ellas pertenecían a la iglesia, ¿no? Porque las familias de la élite barcelonesa confiaban sobre todo en estas digamos, reclutadoras, porque tenían un criterio de moralidad que servía para este reclutamiento. Realmente era vergonzoso. La tesis no sé si la publicó, pero realmente explicaba muy bien esto que dices tú, pero para ahora. Esto no estamos hablando de hace 200 años, estamos hablando de hace 60 años quizás, ¿no? Sí. Y esto pasaba aquí. En la Edad Moderna esto no es así. Por ejemplo, la esclavitud negra, al contrario, era valorada como un elemento exótico. Es decir, que en Sevilla en todo el sur había bastante esclavitud, pero la esclavitud, digamos que blanca, fundamentalmente norteafricana, o bien de los antiguos moriscos que habían quedado en la península, digamos que eran las esclavas para trabajos brutos, pero en cambio las negras tenían un componente exótico, entonces servicio doméstico y valorado. Ahí hay una diferencia de comportamiento. Cuando llegamos, ahora, la época que tú tratas, vamos a tenerlo crudo, porque, incluso hay una orden que se llamaba así, Hermanas del Servicio Doméstico. En Santiago tenían un palacio fabuloso, hoy dedicado a residencia de señoritas, que fue cedido, y esto no deja de ser curioso, por el padre del general Armada, el que dio el golpe de Estado del 82, no que fue el 81, 82. Bueno, él tenía un fabuloso palacio, construido a mediados del siglo XVIII. Era una familia que dentro de su mentalidad era muy generosa, porque incluso el propio general Armada tenía 3 niños adoptados. Pero el padre se lo había cedido a las monjas del servicio doméstico, que hacían una labor bastante aceptable porque recuperaron a muchas chicas de la prostitución, tenían hijos de soltera, los niños se daban a adoptar, ahí viene el problema, y luego las daban formación y entraban en el servicio doméstico. ¿Cuál es el problema? De esas órdenes no vamos a tener acceso, yo creo que para lo que nos queda, porque los archivos están cerrados en banda. Por ejemplo, las oblatas, que es una orden son órdenes del siglo XIX, tardías, ¿no? Con un afán supuestamente social que convirtieron en una forma de vida y que se basaron fundamentalmente en era la recuperación social de jóvenes, pero fueron las que jugaron no solamente lo que tú dices, sino luego el trabajo en bruto, el trabajo de lavado de ropa que se descubrió con las monjas de la Caridad en Irlanda, que eso está aquí sin investigar y no se va a investigar nunca. Claro, se han cerrado en banda los archivos y es imposible. No van a entrar. Las oblatas los han concentrado todos en el Escorial y olvidémonos, porque no se va a poder. O las monjas de la Caridad, las que habrá que decir 4 cosas en el futuro, pero se han cerrado también en banda. Ahí ese tipo de enganche tenía una relación social con las élites y cumplían con ellas.
Eso, claro, esto es un fenómeno. A ver, tenía aquí una viñeta que es de este estudio magnífico de Montserrat Carbonell sobre la Casa de Misericordia de Barcelona. Este estudio, que supongo que es muy conocido aquí, es valiosísimo. Primero, porque la Casa de Misericordia tenía una enorme capacidad, acogió a miles de chicas, ¿no? Ella hizo un estudio sobre 6.000 y pico. La Casa de Misericordia está en este contexto, no sabemos hasta qué punto, eso es imposible saberlo, qué pasó con las chicas después de que se hubieran ido. En teoría se metían a chicas comportamiento difícil. En la práctica, ¿qué sucedió? Que desde el principio los padres y muchísimos padres del rural se dieron cuenta que si metían ahí a las chicas aprendían un oficio, o aprendían a hilar o a coser o las bases del servicio doméstico. Entonces es muy curiosa la zona de atracción, porque la zona de atracción es sobre todo el Pirineo. Y bueno, no puede haber tan malas chicas ahí. Ah, no. ¿Qué es lo que los padres hicieron? Las metían en la Casa de Misericordia de Barcelona, aprendían a hilar y a tejer y volvían a sus pueblos y realmente trabajaban como tejedoras e hilanderas, pero sobre todo cobraban por enseñar a las otras. Habían convertido, o sea, un sistema asistencial lo habían convertido en un sistema de retorno económico. Las que aprendían el servicio doméstico se quedaban en Barcelona o iban a otras ciudades. O sea, no hay nada, no habían hecho nada mal. Claro, había una parte que tendrían del comportamiento díscolo, pero niños con 9 años es imposible pensar esto, ¿no? Claro, ¿por qué va cambiando el mapa? Porque una vez que el aprendizaje textil se instauró, ya no hacía falta mandar a más niñas a Barcelona. Este caso es interesantísimo. Este estudio empieza como el estudio de una institución asistencial y acaba siendo un estudio de la migración en Barcelona, la migración que decían Sol Bisogner y Antoine Forgeron. Entonces aquí tenemos una institución de carácter religioso que se establece con una función, pero quienes acuden a ella la interpretan de una manera distinta. Que esto tenemos que aplicárselo a casi todas las instituciones. La finalidad es una y luego que se utilice, que lo pueden utilizar las dos partes, ¿no? Entonces, aquí en esto hay partes positivas y partes negativas. Por ejemplo, yo, ¿por qué apuntaba a las monjas de la caridad? A mediados del siglo XIX, muchísimos de los hospicios regentados por la Iglesia y que eran, claro, una vez después de la desamortización ya no son capaces de sostenerlos, se cedieron para su cuidado a las monjas de la caridad. Un convenio que se establece entre el Estado y las monjas, porque era una orden nueva y se consideraba que venía con una mentalidad diferente, y se les dieron los hospicios. Bueno, los hospicios que yo estudié, cuando llevaban 2 o 3 años las monjas de la caridad, ya no entraban niños en el hospicio. ¿Cuál era el problema? Las madres, por muy legítimo que fuera el niño, ya no lo dejaban allí. No se sabía lo que estaba pasando. De hecho, uno de los hospicios que yo estudié, el de A Coruña, sigue siendo hoy objeto de investigación. ¿Qué es lo que pasó allí? Pues claro, no se puede tocar la documentación porque están nietos vivos todavía de las personas que estuvieron implicadas en los casos de, entre comillas, venta de niños, ¿no? Que se registra desde 1890 puertas. Entonces, en 1856-57, en A Coruña las chicas ya no llevaban a los niños al torno de la Casa de Caridad, porque había rumores de que las monjas los cedían, ¿no? Y la idea, la utopía era, bueno, yo ahora trabajo como criado unos años, luego recojo al niño y luego me vuelvo a mi aldea. Y eso no se cumplía, iba a buscar al niño y el niño decía, el niño ha muerto. Seguramente no había muerto. Sí, bueno, se moriría una parte muy importante. Entonces, o sea, la institución se crea con una función y cumple otra. Y ahora, lo que tú has explicado lo tenemos muy difícil, porque no es un tema muy delicado y sobre todo como se adelantó probablemente el cine y la literatura, con el caso de las monjas estas de Irlanda, que son las de la caridad, pues ahora para la investigación, precisamente Serrano Rial, cuando murió, estaba con ese tema. Y ella, como tenía una experiencia personal muy dura y había tenido mucha relación con esas instituciones, algo le estaban dejando, algo. Pero ya, ella se murió en el año 12, si no recuerdo mal, y dejó en el ordenador las cosas, pero hoy en día los mismos archivos que en su momento se le dejaron ya no se le dejan. Sobre todo el del hospicio de A Coruña, que es un caso de abandono de niños por parte de inmigrantes. Sobre todo de las mujeres de la fábrica de tabacos, eran 6.000 mujeres en unas condiciones de vida lamentables, inmigrantes la mayor parte de ellas,
Amb la veu deixem aquí perquè és més o menys l'hora que teníem acordada de plegar. Faltaria una cosa,